5. La batalla de Tatarka. Flotaba en el ambiente la sensación, y todo apuntaba a ello. Se estaba preparando algo grande. Las líneas de batalla de nuestra 25 división empezaron a afianzarse. Llegaron refuerzos desde las compañías de reclutamiento transportadas por mar desde Novorossiysk. Nuestra línea defensiva de 8 kilómetros estaba ocupada por unidades de la valerosa 157 División, con la que habíamos colaborado en las recientes batallas por Gildendorf, la granja estatal de Ilichevka y los pueblos de Fontanka, Alexandrovka y Volgarka. Llegaron 2 nuevos regimientos de artillería con obuses y cañones. También vimos algunos tanques, 35 vehículos militares, entre ellos no solamente los vehículos Niceplug, espantadores, hechos en Odessa a partir de tractores, sino también los modelos militarmente reglamentarios BT-7 y T-26. Junto con los tanquistas, nuestros jinetes, la 2 División de Caballería, también se estaban preparando para el avance, tal como era costumbre en las maniobras en tiempos de paz. Finalmente, nos enteramos de que un arma nueva y, por el momento, secreta había aparecido en las líneas. Los lanzacohetes BM-13 montados sobre chasis de camiones I-6 que habían llegado a Odessa desde Novorossiysk a finales de septiembre. Podían disparar 16 proyectiles de 42.5 kilos en 8 o 10 segundos. Los cohetes contenían un líquido explosivo que quemaba todo, ya fuera tierra, piedra o metal. En la mañana del 2 de octubre de 1941, nuestra maquinaria militar entró en acción. En los sectores sur y oeste, un batallón de morteros de guardia comandado por el capitán Neboyenko, así como los lanzacohetes, que ya se conocían en el ejército como Katyusas, atacaron la primera línea enemiga. 1. Durante el primer minuto fue como si una tormenta se avecinara en un cielo claro y sin nubes. Un sonido que recordaba a un estallido de truenos en la lejanía fue aumentando hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Toda la campiña quedó iluminada por destellos brillantes y unas nubes de humo se elevaron por encima de los árboles, produciendo un silbido machacante. Aquellas flechas ardientes volaban sucesivamente en dirección al enemigo. Vimos enormes resplandores de llamaradas envolviendo las posiciones rumanas al oeste del pueblo de Tatarka y, más al suroeste, cerca de Volgarsky Hutora. A las 10 de la mañana, los incendios se habían extinguido. Las fuerzas de la Chapayev iniciaron el ataque. A nuestra izquierda avanzaba la 2 División de Caballería, apoyando el avance. Las baterías costeras soviéticas, 2 trenes blindados y un regimiento de obuses con artillería del calibre 152 milímetros mantenían un fuego constante. Los tanques entraron en tierra de nadie. Aplastaron las trincheras de los 2 batallones de artillería enemigos. Diseminaron sus tropas y continuaron a toda velocidad hasta el pueblo de Lenistal. Allí, la línea enemiga estaba defendida por las experimentadas fuerzas de élite de la división fronteriza del Reino de Rumanía, pero tuvieron que retroceder con la embestida de los Katyusas. Atravesamos como pudimos la Tierra Negra calcinada por el fuego infernal. Apenas una hora antes, allí habían estado apostadas las posiciones fortificadas del batallón de artillería rumano. Había búnkeres, sinuosos pasos de comunicación y puestos de tiro. En los campos circundantes crecía hierba alta.
arbustos pardos y manzanos silvestres. Todo había quedado reducido a cenizas. Vimos un buen número de cadáveres calcinados hasta los huesos y un extraño aroma dulce se mezclaba con un intenso olor a quemado. De las líneas enemigas sobresalían esparcidos los cañones de ametralladoras difuntas. MG-34 alemanas, Schwarzlose austríacas obsoletas y ZB-53 checas recién estrenadas. La guerra significa muerte, dolor y sufrimiento para millones de personas. Pero cuando el enemigo viola a traición las fronteras de tu país natal, no te queda más remedio que prepararte para responder con autoridad. Así, los pacíficos residentes de prósperas ciudades y pueblos se ven obligados a transformarse en guerreros implacables y sacrificados, y a soportar la presión de un enfrentamiento prolongado. La guerra realza la verdadera esencia de las personas. Los cobardes y canallas cometen los actos más nauseabundos y la gente buena, valerosa y honorable es capaz de llevar a cabo las más grandes hazañas. Los soldados de mi regimiento, 10 en total, me seguían enfundados en sus capas y cascos impermeables. Después de que el mayor general Petrov me entregara el fusil con la dedicatoria grabada, el comandante de nuestro regimiento, N.M. Matusievich, solicitó que yo pusiera en marcha inmediatamente un programa acelerado de formación para entrenar a fusileros capaces de dar al enemigo sin fallar. En respuesta a mi queja de que era imposible llevar a cabo tal empresa en 3 o 4 días, el mayor Matusievich me concedió generosamente una semana. Me permitió elegir a los soldados más aptos de todo el regimiento y me entregó 500 cartuchos con balas ligeras para practicar puntería. Tuve que rememorar las clases en nuestra escuela de francotiradores de Kiev. Intenté mirar al nuevo grupo a través de los ojos de mi amado profesor. No necesitábamos personas demasiado seguras de sí mismas o de carácter demasiado temperamental e impaciente. No resultó difícil comprobar su puntería. Aquí tenéis un fusil, 5 cartuchos y una diana. Intentadlo. Punto. Sin embargo, no sería justo omitir un hecho concreto de mi experiencia en el mando. Al principio, los futuros tiradores, llegados de otras compañías, no sabían que el sargento Pavlichenko era una mujer. Cuando me presenté por primera vez ante el escuadrón, su reacción fue, para ser sincera, poco ortodoxa. De una manera bastante brusca, pero sin recurrir al abuso ofensivo. Los metí en cintura y, posteriormente, empleé métodos muy estrictos con los perezosos, los descuidados y los menos brillantes. Tenía la disciplina y el orden castrense de mi lado. Pronto convencí a mis subordinados de que los dichos populares del tipo «un pollo no es ave de casa» y «una mujer no es un hombre». La mujer, de la puerta al fogón, pelo largo, cerebro corto, y otras expresiones denigrantes no serían de recibo en mi pelotón. Yo disparaba mejor que ellos y sabía más de la guerra, y ellos debían someterse incondicionalmente a mi autoridad. Huelga decir que el grupo quedó formado por soldados con distinta capacidad de asimilar la formación, pero todos fueron capaces de adquirir las habilidades básicas. Al resto los mandé de vuelta a sus destacamentos. Entre los que tenían el potencial de convertirse en verdaderos francotiradores escogería solamente a 2, Fyodor Sedy, un joven cazador de Siberia, y el kazajo Asad Basarbayev, que, por extraño que pareciera, residía en la ciudad de Saratov.
Ambos estaban dotados por naturaleza de una excelente puntería y tenían el temperamento adecuado. Es decir, eran unas personas muy tranquilas. Desgraciadamente, Bazarbayev perdió la vida al poco tiempo, al quedar atrapado en un ataque de morteros. Fyodor Seri luchó conmigo en Sebastopol. Mientras atravesábamos los campos quemados mirábamos con tristeza a la redonda. Las bajas y la destrucción sufridas por los rumanos no nos alegraban. Presenciar el triunfo de la muerte sobre la vida nunca es agradable. Aunque se trate de la muerte de un enemigo detestable. Mira y olvida, me dije mientras atravesaba las trincheras destruidas y sorteaba los humeantes fragmentos de búnkeres y puestos de tiro y los restos calcinados de seres humanos. Una nueva batalla iba a producirse en el área desfigurada por las descargas del batallón de guardia de morteristas. Fue entonces cuando el mayor general Petrov, ahora comandante del ejército costero, detuvo deliberadamente el avance de nuestras fuerzas. El enemigo se había retirado a apenas 1,5 kilómetros, más o menos, y mantenía una enorme ventaja numérica. 4 divisiones soviéticas contra 18 rumanas. En el mapa de gran escala, 3 verstas por digwim, es decir, 0,9 kilómetros por centímetro, que el capitán Servienko me mostró. El alto 76.5 estaba marcado como puesto de mando del batallón de artilleros de ametralladora enemigo y recibía la denominación de Finka Kabachenko. El enemigo había abandonado esta posición. El pueblo de Tatarka, 2, situado a medio kilómetro de ella, seguía siendo un punto estratégicamente importante. Se hallaba en una carretera que iba de la ciudad de Ovidiópoli a Odessa. Una autopista amplia y bien construida, de superficie dura. No lejos de allí pasaba la vía del ferrocarril. Nuestro 54 regimiento tenía la misión de defender el pueblo. Pero, antes que nada, teníamos que preparar puestos de avance y puntos de observación. El comandante del batallón había elegido la finca Kabachenko como uno de estos puntos. 3 cuadrados sombreados en el mapa indicaban las zonas habitadas. A través de los binoculares se podía apreciar un edificio de una sola planta con una cubierta de tejas, una valla, un gran vergel de árboles frutales y una suave pendiente que se elevaba desde la casa en dirección suroeste. Si asegurábamos la posición, podríamos mantener el control de la carretera y abrir fuego selectivo en caso de avance enemigo. Servienko dio la orden de que nos entregaran 200 cartuchos a cada uno. Entonces me pidió que resistiera allí el mayor tiempo posible. Tatarka se consideraba ciudad satélite de Odessa. Estaba a más de 10 kilómetros. Y la lucha por ella iba a ser desesperada. Levanté la mano a la altura del casco y respondí: sí, camarada capitán. Al aproximarnos a la finca vimos un camión prácticamente calcinado y una motocicleta con sidecar boca abajo. Los cuerpos de los soldados con sus cascos de cuenco de pudín también estaban desparramados por la zona y a ambos lados del estrecho camino de tierra que había quedado destruido por los obuses. La pista conducía directamente a unas verjas abiertas de par en par. Junto a ellas había un transporte armado Maraxa de 2 toneladas, la versión rumana del elegante Renault Tue francés, con la oruga izquierda rota, enganchado al vehículo, a modo de remolque. Había un vagón con orugas que contenía sacos, barriles, cajas y un gran fardo de lona. Al igual que los edificios del pueblo,
El transporte blindado apenas había sufrido con el bombardeo, pero su dotación había desaparecido. Las dos torretas blindadas semicirculares estaban abiertas y el motor de gasolina todavía estaba caliente. Llegamos a la casa y llamé a la puerta. Durante un tiempo nadie abrió. Entonces, cuando dije que éramos el Ejército Rojo, las puertas se abrieron finalmente. Nos recibió la mujer de la casa, de unos 50 años y envuelta hasta los ojos con una pañoleta gris. Le expliqué quiénes éramos. Al principio le sorprendió ver a una mujer al mando, pero después, la conversación se desarrolló más fácilmente. Escuché sus amargas quejas acerca de las fuerzas ocupantes, las cuales habían tenido un comportamiento vergonzoso en el pueblo durante 2 semanas, y sus reproches dirigidos contra las unidades militares del Ejército Rojo, que se habían retirado de allí demasiado prematuramente, en septiembre, dejando a la población local a merced de los fascistas. La mujer tenía toda la razón. Ante ella asumí la responsabilidad por la mala gestión del comisario del pueblo para asuntos exteriores, el camarada Molotov, que había firmado inesperadamente el pacto de no agresión con Alemania, por la insolencia de los nazis al romper dicho acuerdo, por el alto mando del Ejército Rojo, que no había conseguido derrotar a las fuerzas agresoras en las batallas libradas en las fronteras, y por nuestros soldados y oficiales, que no habían estado presentes durante los ataques repentinos de las divisiones blindadas enemigas y los bombardeos aéreos. Pero la guerra no había acabado. Le dije, aquello solo era el comienzo. Habíamos estado defendiendo la línea de Odessa durante más de 2 meses y miles de invasores ya estaban reposando eternamente en las estepas del Mar Negro. Y ahora, no muy lejos de su pueblo, los francotiradores del 54. Regimiento de Fusileros Stepan Razin prepararíamos una emboscada y enterraríamos a 200 o 300 guerreros crueles del rey Miguel. Me llamo Serafina Nikanorovna, dijo la mujer y me abrió la puerta. Entrad, sois bienvenidos para lo que deseéis. Así empezó mi amistad con una sencilla familia de campesinos, los Kabachenko, formada por el marido, su mujer y 3 hijos. 2 chicos de 1 año de diferencia y una hija mayor. No eran ni ricos ni pobres. Cultivaban un vergel de árboles frutales, un huerto y un campo donde plantaban trigo y cuidaban animales domésticos y aves de corral. No habían huido cuando estallaron las hostilidades porque les preocupaba su granja y la tierra. Necesitaba cuidado y atención constantes. Habían pagado un precio muy alto por ella. Los rumanos dejaron la casa patas arriba, del desván al sótano, en busca de oro y otros objetos de valor, como una máquina de coser Singer o una bicicleta. También confiscaron los pollos, empalaron a los cerdos y se llevaron a la vaca y al ternero quién sabe dónde. Posiblemente, los soldados del ejército real nunca estuvieron tan bien alimentados. También cometieron otro acto criminal, que Serafina Nikanorovna me relató con lágrimas en los ojos. El abuso cruel de los vencedores sobre las esposas, hermanas e hijas de los vencidos es una tradición que se remonta a los tiempos de las tribus primitivas. Entonces, las mujeres eran consideradas un botín de guerra legítimo y su suerte nunca fue envidiable. Había leído las descripciones de tales atrocidades en las crónicas históricas, pero nunca pensé que la Europa civilizada trasladaría su bárbara costumbre a nuestro país. Parecía que los ojos de María, la hija de 17 años,
Habían sufrido un martirio. Estaban como salpicados de cenizas. Pero me miraban con esperanza. Como no sabía qué palabras podrían reconfortarla, opté por hablarle de la reciente batalla. Más allá de las verjas de la casa se extendía un campo que había quedado incinerado por los proyectiles de los catiusas, de los furibundos rumanos con cascos de cuenco de pudín. Apenas quedaba un polvo negro. Sus cuerpos habían sido consumidos por el fuego como antorchas y habían caído al suelo dejando un reguero de ceniza. Nadie los enterraría, pues no era necesario, y nadie recordaría sus caras y sus nombres. Su vil semilla, mezclada con el polvo y desvanecida en la tierra dura, no volvería a crecer. Así merecían morir los fascistas, sin dejar la más mínima huella de su paso por nuestro hermoso planeta. ¿Tienes buena puntería?, me preguntó de repente María. Sí, tengo un fusil con miras especiales. Mátalos, a todos los que veas. Mátalos a todos, te lo prometo. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo. La joven se santiguó devotamente y miró el icono que colgaba de una esquina. Rezaré mucho y Él te perdonará. En nuestra familia comunista nos habían educado en el ateísmo, por supuesto, y el discurso del perdón cae, según las oraciones de María Kavachenko. Dios me concedería por mis certeros disparos sobre el enemigo. No significaba absolutamente nada para mí. Pero, años más tarde, en tiempos de paz, cuando la gente se refería a los francotiradores como asesinos que mataban a sangre fría a indefensos fritzes en la primera línea del frente, me acordaba de la súplica de aquella joven desgraciada. Mátalos. Quizá la voz tranquila de María y otras 1000 víctimas de esta guerra vuelva a resonar y se escuche, no como una explicación de nuestras acciones, sino como una orden incuestionable. Aquellos días juramos cumplir este mandato como un deber sagrado, y lo hicimos sin escatimar ni siquiera nuestras propias vidas. En mi melancolía, salí de la casa y me dirigí al jardín para comprobar cómo se preparaba para el ataque enemigo. 2 soldados estaban entretenidos con el transporte blindado Malaxa. Intentaban ponerlo en marcha, pero el motor no arrancaba. El cabo Sedi informó de que habían encontrado un cargamento de valor en el remolque Oruga, aparte de 2 barriles de gasolina y una caja llena de piezas de repuesto. Habían descubierto un fardo de lona que envolvía una ametralladora alemana MG-34 por estrenar, todavía con la grasa de fábrica. Atados a ella había 2 cañones de repuesto, un guante de amianto diseñado para cambiar los cañones durante el combate, un trípode y una caja llena de cintas de cartuchos. Un hallazgo sencillamente extraordinario. Hacía tiempo que habíamos aprendido a hacer buen uso de los trofeos de guerra. La ametralladora reforzaba significativamente el poder ofensivo del destacamento que me habían confiado. Así que Sedi y yo empezamos a barajar posibilidades sobre la mejor ubicación para el arma. Fiodor sugirió cavar una trinchera profunda en la pendiente de la cumbre vecina, desde la cual se ganaría una buena visión del valle y la carretera. Estuve de acuerdo con su propuesta. Aparte de la ametralladora, la gasolina y los recambios, el remolque contenía 3 sacos de grano, harina y azúcar. Los soldados me miraron en busca de una respuesta. Eran víveres aprovechables, sin duda, pero ¿cómo podíamos utilizarlos si no teníamos los aperos necesarios? Decidí entregarlos a la mujer de la casa. De entrada, Serafina Nikanorovna no podía creer tanta generosidad por mi parte. Y,
A cambio, le pedí que cocinara una cena caliente para los soldados. Fyodor y yo nos dirigimos a la ladera, que estaba completamente cubierta de árboles jóvenes. La vista que ofrecía el lugar sobre todo el valle y la carretera que lo dividía era excelente. A su izquierda había un bosquecillo y, a la derecha, algunas colinas. Más allá de ellas se podían ver, desperdigados, los tejados de las casas del pueblo de Tatarka. Caminando con cuidado sobre la seca hierba otoñal, nos aproximamos a la primera trinchera. Los soldados habían elegido un lugar perfecto para ella. Detrás había un cerro lleno de rosales silvestres. El sol lo iluminaba de un lado y proyectaba una espesa sombra en el terreno. La penumbra camuflaba la trinchera y los soldados apostados en ella. La zanja tenía 1 metro de profundidad, pero ordené a la tropa que cavaran más profundo, hasta llegar a 1,5 metros, y reforzaran el parapeto con piedras para que pudiéramos disparar de pie y tendidos. Algo alejada de allí había una trinchera menos profunda, diseñada para permitir a los tiradores trasladarse, reptando sobre el suelo, a una posición distinta. No iba a ser posible preparar allí una línea de batalla real con muchos puestos de tiro y pasos de comunicación. No sabíamos de cuánto tiempo disponíamos y nos estábamos dando prisa en hacer, al menos, algo parecido a una fortificación de infantería. Después de apostar centinelas, por la tarde volvimos a la casa invitados por la anfitriona. Había hecho la cena y preparado la mesa con lo que se podría llamar un toque festivo. Una botella de cerveza artesanal rústica con aspecto turbio. Platos, copas de cristal y unos entrantes consistentes en chucrut y pepinillos ligeramente salados. Los soldados de la línea de combate se sintieron reconfortados no solamente por la comida, sino también por la manera en que estaba servida y por la presencia de la familia Kavachenko al completo. Durante los combates y las marchas habíamos añorado muchas veces el calor de un hogar. Los rumanos no atacaron y la jornada terminó espléndidamente bien, tranquila y en paz. Pasamos los 2 días siguientes en la finca apuntando con nuestras miras a la carretera y causamos algunos destrozos en el enemigo. Utilizando balas perforantes detuvimos 2 camiones, de los cuales saltaron soldados de infantería que hicimos huir al bosque ametrallándolos con nuestro trofeo de guerra. Después, con los fusiles de francotirador, derribamos 3 motocicletas con sidecar. Finalmente, algunos tanques rumanos de diseño checo LTVZ-35 aparecieron por la carretera. Por lo visto, no todos habían sido reducidos a cenizas por los defensores de Odessa que habían rociado estas máquinas de guerra con cócteles Molotov. Los tanques abrieron fuego con sus cañones sobre el talud de la loma donde estaban situadas nuestras trincheras. No acertaron ningún disparo, ya que los francotiradores estaban muy bien camuflados. Pero como es imposible enfrentarse a tanques sin granadas ni cócteles Molotov, los dejamos pasar y, más adelante, justo llegando al pueblo de Tatarka, la artillería de nuestro regimiento se ocupó de ellos. Una feroz actividad militar se desencadenó cerca del pueblo poco después. Los días 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre de 1941. Los sucesivos éxitos iban cambiando de bando. Cuando los rumanos conseguían ponernos contra las cuerdas, las valientes tropas soviéticas volvían a la carga y expulsaban a los soldados enemigos de las casas de campo situadas en los límites del pueblo.
Un participante en los enfrentamientos fue el siempre vigilante Yasa Vaskovsky, organizador de la Liga Comunista Juvenil, que escribió sobre ellos en sus memorias. El 9 de octubre, el 1.er batallón de la división Racing condujo al enemigo fuera del aislado pueblo de Tatarka. El rival ofreció resistencia, pero el combate cuerpo a cuerpo zanjó la cuestión a nuestro favor. Los restos de las unidades expulsadas de Tatarka empezaron a retirarse hacia Volgarsky Jutora. Sin embargo, ya les habíamos bloqueado la ruta y 60 soldados enemigos se entregaron. Después, entre Tatarka y el estuario de Suji, el 33. Regimiento de Infantería rumano acabó rodeado ese mismo día. Los feroces enfrentamientos continuaron 2 horas más, a base de ataques y contraataques. El bando enemigo dejó a 1.300 hombres muertos y heridos en el campo de batalla y otros 200 se rindieron. Nos apoderamos de los documentos operativos, el sello y el estandarte de su regimiento y de una buena provisión de armamento. Cabe añadir que el éxito de mis camaradas de regimiento en este sector estuvo determinado, en gran medida, por las operaciones del batallón de morteristas de guardia comandados por el capitán Neboyenko. Los rumanos no pudieron resistir el bombardeo y se rindieron. 3. Entre los días 10 y 13 de octubre se produjo una situación muy delicada en el sector meridional del distrito defensivo de Odessa. La 10. División rumana empezó a avanzar con todas sus dotaciones sobre Tatarka e intentó abrirse paso contra las fuerzas de nuestra 25. División de fusileros Chapayev. Tras un intenso ataque de artillería, 3 batallones enemigos consiguieron hacerse con la línea avanzada de trincheras, llegar a nuestra retaguardia y alcanzar el terraplén de la línea férrea Odessa-Ovidiopoli. Un volumen considerable de fuerzas enemigas podría abrirse camino por la brecha en cualquier momento. Nuestros efectivos al completo. El 1.er batallón del 54. Regimiento. Un batallón del 3.er Regimiento de Infantería de Marina. El 80. Batallón de Reconocimiento Independiente bajo el mando del capitán Antipin y una compañía motorizada de fusileros. Recibimos la orden de salir inmediatamente de la reserva y dirigirnos al lugar del enfrentamiento. También concentramos sobre el enemigo el fuego de 3 baterías, la 1, la 239 y la 411, y el del tren blindado. Por la patria, número 22, la infantería soviética defendió las trincheras y empezó a ocupar sus antiguas posiciones de tiro. Durante un momento, reinó el silencio. Pero los rumanos se estaban preparando para atacar y pronto empezó un bombardeo de morteros. Al principio, las bombas cayeron detrás de la línea de ataque. Después, delante, y, finalmente, impactaron de lleno en ella provocando nubes de polvo y humo. Con una capa impermeable intenté cubrir el regalo del comandante de división Petrov. Mi fusil de francotirador SVT-40. Me lo había llevado al asalto porque habíamos previsto un ataque frontal sobre nuestro batallón. En estas situaciones, el SVT, así llamaban al fusil automático Tokarev en el ejército, ofrecía una clara ventaja gracias a su gran cadencia de tiro y a un cargador de 10 cartuchos que se podía cambiar de manera sencilla y rápida durante la batalla. En nuestro batallón había más armas como esta, pero no en grandes cantidades a pesar de que, según el calendario oficial de 1940,
Se suponía que ya tenía que estar sustituyendo a los fusiles Mosin. De hecho, teníamos 948 SVT-40 y 1301 3 líneas. Había diferentes opiniones acerca del Sveta. A unos les gustaban sus prestaciones automáticas basadas en la acción de los gases propulsores que acompañan en todo momento la bala mientras ésta se desplaza a lo largo del cañón. Estos gases entran por un orificio situado encima del cañón y empujan un cilindro con un vástago largo que está unido a una leva cuyo otro extremo se apoya en el cerrojo. Sin embargo, otros criticaban, con razón, la excesiva complejidad del dispositivo y lo difícil que era protegerlo en condiciones de combate. Quizá en las regiones más norteñas o en el mar, un fusil automático podía ofrecer un rendimiento excelente. Pero en plena estepa del Mar Negro y en trincheras excavadas en tierras secas, blandas y desmenuzadas, el peligro de que entrara suciedad en el mecanismo, compuesto de 143 piezas minúsculas y muy delicadas, era muy elevado. El fusil podía ponerse a chasquear. Por ejemplo, no recargaba o apenas podía expulsar los cartuchos usados. Si la presión de los gases de pólvora variaba, ello podía depender del clima o la temperatura del aire. En ese caso, el francotirador tenía que regular manualmente la apertura del orificio del gas para ampliarla o reducirla. Además, el Sveta tampoco funcionaba muy bien si estaba cubierto de una capa espesa de grasa o si entraba polvo en su mecanismo. Entre los defectos del SVT-40, también destacaría el destello claro que se genera en la boca del cañón al disparar, 100 milímetros más corto que el del Mosin de 3 líneas, y su fuerte detonación, que delataban inmediatamente la posición del tirador. Era perfectamente adecuado para enfrentamientos con el enemigo en el campo de batalla mientras actuaban la artillería, las ametralladoras y los morteros. Pero, hablando claro, aumentaba el riesgo de que el francotirador fuera detectado por el enemigo en un escondite individual o en un bosque, por ejemplo. A pesar de ello, el Sveta tenía sus admiradores entre los tiradores de élite. En el verano de 1942, el teniente primero Vladimir Peselintsev, que estaba combatiendo en el frente de Leningrado, me entregó un ejemplar de su opúsculo Cómo me hice francotirador, publicado en una edición limitada en Moscú y distribuido en el frente como manual práctico y propagandístico. En sus páginas hay una fotografía en la que aparece el autor mostrando el mecanismo del SVT-40 a sus nuevos reclutas. Escribe Peselintsev: debo mis éxitos iniciales a mi arma. El fusil es el mejor amigo del soldado. Si lo tratáis con cuidado y atención, nunca os fallará. Proteged vuestro fusil, mantenedlo limpio, corregid el más mínimo defecto, engrasadlo con moderación, ajustad todas sus piezas y hacedlo adecuadamente. Esta es la actitud que todo francotirador debe tener con su arma. Igualmente, no está de más que seáis conscientes de que, a pesar de todos los parámetros estandarizados, en principio no existen dos fusiles idénticos. Como se suele decir, cada uno tiene su propia personalidad. Este carácter puede manifestarse en la tensión de sus distintos muelles, la facilidad con la que se desliza el cerrojo, la fuerza necesaria para apretar el gatillo, el estado del ánima, su nivel de desgaste y deterioro, etc. En muchas ocasiones, estando hambriento y temblando de frío,
Lo primero que he hecho al volver de casa, ha sido ponerme a limpiar el arma y ajustarla. Es un mandamiento que todo francotirador debe cumplir. Tiene razón en todo lo que dice. Proteged vuestro fusil, mantenedlo limpio, corregid el más mínimo defecto. Intenté utilizar una capa impermeable para proteger el esbeta del polvo que descendía como una nube sobre mi trinchera, pero, por lo visto, no fui lo suficientemente rápida. El arma no respondió cuando apreté el gatillo, así que tuve que corregir el defecto. Me agaché sobre el fusil, pero el casco me molestaba. Maldiciendo, me lo quité, lo dejé en el suelo de la trinchera y tiré de la manija del cerrojo. Parecía que el mecanismo empezaba a ceder. En ese preciso instante cayó una nueva descarga de morteros. La metralla volaba en todas direcciones. Una esquirla de ellos me dio en la cara, en el lado izquierdo, bajo el nacimiento del pelo. La sangre, que descendía a borbotones por la frente, me tapó el ojo izquierdo. Llegó a los labios y noté su sabor salado. Conseguí sacar un botiquín de primeros auxilios del bolsillo de mi guerrera y me enrollé como pude una venda en la cabeza. El flujo de sangre remitió, pero el dolor comenzó. La herida escocía, picaba, como si me tiraran de la piel por toda la cabeza. Todo a mi alrededor empezó a sumirse en una neblina. Apreté el fusil averiado sobre mi pecho y apoyé la espalda contra la pared de la trinchera. Fragmentos de mortero y balas enemigas silbaban sobre mi cabeza. A un lado, en algún lugar, una de las ametralladoras fijas de la compañía empezó a traquetear y nuestro cañón de 45 milímetros se sumó a la refriega con un estruendoso badabum. A juzgar por lo que oía, los rumanos habían pasado al ataque, pero no podían ayudar a repelerlo. Me invadieron pensamientos extraños y opresivos. Espera, 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 camarada sargento. ¿Sigues viva? Reconocí la voz de la auxiliar sanitaria Lena Palí. Sigo viva, pero herida en la cabeza. Oh, Dios mío. Ahora vengo y te ayudo. Al verme la cara y la guerrera cubiertas de sangre, y la cabeza vendada, el capitán Servienko ordenó a Lena que me llevara al batallón médico de la división, donde había mejores doctores. Además, el 47, batallón médico, que estaba asignado a la 25 división, se hallaba solamente a 5 kilómetros de las líneas del 54 regimiento. Mi fusil con la inscripción conmemorativa, del que tampoco en esas condiciones me separé, me hizo un favor. En la unidad de triaje del batallón médico, Lena Palí señaló con el dedo las palabras grabadas en el tubo metálico de la mira y declaró que la sargento Lyudmila Pavlichenko, de la 2, compañía 1.ER batallón 54, regimiento, era amiga personal del mayor general Petrov, comandante del ejército costero. Sin mediar preguntas, el médico militar le entregó un pase de color rojo con una indicación de intervención urgente.